Muy bien, buenas noches a todos, qué gusto saludarles. Este es el grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Estamos en estamos en siempre dando clases durante la semana. Para todos aquellos que no saben mucho de nosotros, nosotros le llamamos academias. Tenemos 10 academias y cada una de ellas enseña una clase cada día de la semana. Entonces tenemos dos academias el lunes, dos academias el martes, dos el miércoles, dos el jueves, dos el viernes y dos el sábado, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos una academia que se llama Academia Misional de Historia Familiar. ¿Qué hacemos ahí? Enseñamos a cómo utilizar la historia familiar para hacer obra misional. Tenemos otra academia que se llama 4G, que es cuatro generaciones. Ahí aprendemos cómo llegar nosotros a las cuatro generaciones, ¿verdad? Tenemos otra academia que se llama Participa, aprendemos cómo hacer Participa. Otra que se llama Recuerdos, aprendemos cómo subir recuerdos. Tenemos otra academia que se llama Árbol Genealógico, nos ayuda a cómo poder trabajar nuestro árbol. Otra academia que se llama Paleografía, nos enseña todo lo que tenga que ver con paleografía. Otra que es consultores y líderes, para todos aquellos que son líderes pueden también. Y el sábado generalmente enseñamos a niños y jóvenes. Si alguno de ustedes se interesa en el área de mensajes, yo voy a poner los links para que puedan unirse ya sea a los grupos de WhatsApp o puedan tener el grupo en YouTube para ver las clases que todas las noches se graban. ¿De acuerdo? Entonces todos son bienvenidos. Muy bien, hermanos, esposo Rivero, bienvenidos esta noche. Qué gusto saludarles. Quisiera que nos contaran dónde nacieron, dónde tuvieron su niñez, en qué ciudad, en qué provincia de Venezuela fue. Bueno, yo nací en el estado Carabobo, pero nací la ciudad de Puerto Cabello, municipio Puerto Cabello, el 7 de noviembre del 76, en el hospital del Seguro Social Molina Sierra. Eso queda en el poblado de Rancho Grande, en el mismo municipio de Puerto Cabello. Muy bien, Muy bueno, yo bien. nací también en Puerto Cabello, yo soy porteña, igual que mi esposo, y nací también allí en Puerto Cabello, estado Carabobo, el municipio de Puerto Cabello. Nací el 26 de agosto de 1974. Y bueno, somos porteños, todos somos de allí. Actualmente estamos viviendo en Valencia, en Aguanagua, del mismo estado Carabobo de Venezuela. Estuvimos viviendo allí 44 años. 42. 42 años. Después nos mudamos acá Al municipio de Naguanagua. A Valencia, la ciudad de Valencia, ¿verdad? Estado Carabobo, municipio de Naguanagua. Y bueno, ya tenemos 6 años aquí. Muy bien, muy bien. Entonces se han movido, son porteños y ahora se han movido a este otro municipio, ¿verdad? Sí. Ah, Quisiera que nos pudieran relatar un poquito cómo conocieron el Evangelio o si nacieron dentro del convenio. No, no nacimos en el convenio. Nos conocimos, conocí yo el Evangelio porque yo fui criado, porque mis abuelos paternos eran cristianos. Mi abuela fue la que me enseñó a orar y a preguntarle a Dios en todas mis preguntas, en todas mis dudas, porque solamente Él podía darme la respuesta. Bueno, pero yo pequeño no tenía ese interés como para saber cuál era el Evangelio, porque yo lo vivía con mi abuela. Pero al pasar los años, me interesé más, conocer más del Evangelio, porque lo que yo sabía todavía me faltaba, pero bueno, me arrodillé, ya estando casada con mi esposa, casado con ella, teníamos a Victoria de 6 meses, y yo quería saber verdaderamente porque yo me sentía vacío. Oré en mi casa, en el baño, preocupado por mi condición con Dios, y oré. Y al siguiente día pasaron 2 elders al frente de mi casa y los llamé y los invité a pasar. Y mi esposa no quería porque no sabía, no, gente, no, van a entrar. Entraron y lo primero que le pregunté fue, ¿de qué hablan ustedes?
cuando me dijeron que es del libro Mormón, y lo que me llamó la atención fue esto cuando dijeron, es otro testamento de Jesucristo aquí en las Américas. Y inmediatamente sentí que mi pregunta al Señor que hice en esta oración fue contestada inmediatamente. Y lo que le dije a los misioneros es, ¿cuándo me puedo bautizar? Y ellos dijeron, ya va, vamos a esperar. Y tuve que esperar las lecciones, mi esposa no quería bautizarse. Y, No, pero y es otra bueno, historia mía. y así quiero que ella cuente su parte, no se la quiero contar, no se la quiero robar. Y así fue como conocí el Evangelio, pero tuve que esperar por este propósito, que mi esposa le va a contar. Sí, realmente Habla más fuerte. yo estaba muy negada pues a conocer el Evangelio de Jesucristo porque era católica. Fui criada en esa religión y bueno, las costumbres desde pequeña fueron ir a la iglesia católica, hacer comunión y todas esas cosas. Sin embargo, hubo un detalle muy grande, muy hermoso cuando recibí y conocí lo que era la charla sobre el mundo de los espíritus. Mi padre tenía 1 año de fallecido, una partida muy dolorosa para mí. Y de verdad mi corazón sentía que mi padre no estaba bien. Y durante ese año siempre rezaba en las noches y le preguntaba al padre dónde estaba mi padre. En este momento estaba embarazada de mi hija cuando murió mi padre. Fue muy difícil para mí. Después que nació mi hija, salía con la incógnita. Y al tocar y escuchar a los misioneros acerca de la salvación de él, él también podía ser salvo, fue donde mi corazón pudo reconocer que era donde yo estaba buscando las respuestas. Y bueno, al bautizarme, mis dudas se despejaron, mi paz llegó a mi corazón y al hacer la obra becaria por mi padre, sentí mucha alegría. Y de verdad, a partir de allí encontré la paz que necesitaba. Así conocimos el Evangelio. Muy bien, muy bien. ¿Cómo qué edad tenían? Porque ya estaban casados, ¿verdad? Sí. Sí, yo tenía 25 años, mi Y esposo yo, tenía 23. 23. Oh, Empezamos. eran muy jovencitos. ¿Y esto siempre, o en qué ciudad fue? En Puerto En Puerto Cabello, en Cabello. Puerto Puerto Cabello. Cabello. Ok. ¿Era una rama, era un barrio, era una estaca? Era un barrio. Era un Era un barrio. barrio, Ok. sí. ¿Cómo fue la experiencia de unirse a la iglesia después de, bueno, del deseo del hermano Rivero de conocer y pues la hermana también con toda su trayectoria que traía? ¿Cómo fue los inicios en la iglesia para ustedes? Bueno, fue maravilloso, de verdad, fue muy maravilloso. El barrio nos acogió mucho. En ese momento estaba el obispo Piña, Que es actual obispo que otra vez. ahorita es obispo de nuevo. Y de verdad nos apoyaron mucho. Empezamos a conocer cada uno de los compromisos que teníamos con el Padre Celestial, nos arroparon mucho, a pesar de que el del Bato y el del Castillo después los cambiaron, que eran los misioneros que nos predicaron. El barrio nos acogió y empezamos a conocer lo que era historia familiar, empezamos a conocer mucho. El primer año cuando entramos al templo fue maravilloso, realmente maravilloso. Fuimos preparados a pesar de que en ese momento no había centro de historia familiar allí. Eh, Fue un auge muy fuerte, nos interesamos mucho, más que todo yo. Y tuve mucho tiempo esperando para poder bautizar a mi padre porque él era muy lejos del centro de historia familiar. Pero no perdía la fe, cada vez empezaba a hacer mi historia familiar con mi cuadro genealógico, con mis fotografías y sentía que cada día más cerca mi padre iba a sentirse mucho mejor. Esa era mi fe de que él estuviera bien. Y bueno, los miembros nos acogieron bastante, aprendimos el Evangelio, principios del Evangelio y poco a poco fuimos creciendo dentro de la iglesia. Bueno, recibimos nuestros llamamientos, eh, muchos llamamientos, pasamos aquí, fueron muchos años en Puerto Cabello. Y bueno, fue muy, muy hermoso. Eh,
No sé si quieres que leas nuestros llamamientos que tuvimos en el barrio de Puerto Cabello. Desde el principio, de 2 años después, empecé a ser consultora de historia familiar. Ah, miren qué sorpresa, ¿verdad? Y qué temprano el llamamiento, qué bueno. Fíjense Hermano, que nosotros tuvimos una experiencia tan hermosa en nuestros primeros años, porque antes teníamos que esperar un año para poder entrar al templo. Y lo primero que logramos recibir primeramente fue nuestra bendición patriarcal. Y fue una experiencia única recibir nuestra bendición patriarcal al saber que pertenecíamos a la tribu de Israel. Eso nos ayudó a motivarnos más a trabajar para el Señor porque ya pertenecíamos a una tribu, ya teníamos una identidad con respecto con el Evangelio. El primer día que yo fui a cumplir el año, que fuimos al templo, yo estaba en batisterio. Eso fue algo que me arraigó más al Evangelio y con respecto a las cosas del templo y la historia familiar fue cuando escuché el nombre de una mujer y que tenía mi apellido Rivero. Yo no había llevado tarjetas, porque en el tiempo se llevaba en un disquete, teníamos que subirlo a la estaca y en ese tiempo no pude llevar el disquete de 3,5, 3/4. A sacar la tarjeta no pude, porque trabajábamos antes con el PAF. Entonces no pude sacar la tarjeta. Bueno, me fui sin tarjeta. Y me dijeron, bueno, aquí llevamos. Pero en ese momento escuché la voz de ella y eso fue llorar, llorar, llorar y llorar. Y dije, ella es mi familia. Pero no he encontrado ese nombre otra vez. Pero eso quedó aquí marcado en mi corazón y desde entonces me motivé a trabajar y a buscar a aquellas personas en historia familiar. mire qué interesante historia. ¿Y a cuánto tiempo les queda el templo más cercano? 2 horas.2 horas y media. De Dos, cuando, bueno, de cuando viajábamos de Puerto Cabello eran 3 horas, pero como estamos en Valencia son 2 horas y media. 2 horas y Y bueno, media. todos los meses vamos al templo. Sí, cada mes tienen la meta de asistir al templo. Sí. Sí, como Estaca, todos los barrios de la Estaca tienen un día específico para ir al templo y bueno, sacan autobuses cada barrio con 35 o 40 personas cada barrio. Y entonces allí, bueno, se hace un trabajo muy arduo en la historia familiar. Y bueno, trabajamos con todas las consultoras de Family Share en cada barrio porque tenemos 4 centros de historia. Y ahí se trabaja en conjunto y se atienden, pues se prepara muy bien, se prepara muy bien todo. ¿Actualmente qué llamamiento tienen? Yo, yo actualmente soy la coordinadora de los centros de historia de la Estaca Valencia, Venezuela, Los Sauces. Soy la que dirijo y coordino los centros de historia. Tenemos aparte 4 consultores de Family Share en cada uno de las capillas. Allí, bueno, los dirigimos, nos organizamos y atendemos a los usuarios, ¿verdad? A los participantes que llegan a los centros de historia. Nos reunimos, tenemos 2 reuniones anuales. Cada 6 meses nos reunimos como grupo de consultoras, junto con el miembro del Sumo Consejo asignado y el presidente asignado de la estaca del Melquisedec. Allí de verdad nos organizamos completamente y sacamos las actividades del año, ¿verdad? Y allí capacitamos a cada una de las consultoras del centro de historia, donde ellas también dentro de los centros de historia tienen sus actividades y se desarrollan diferentes actividades durante el año según cada trimestre. Y bueno, los barrios cumplen con cada una de esas actividades que son, bueno, son hermosas jornadas de indexación, jornadas de enviando nombres al templo. También se hacen sacramentales especiales, ¿verdad? Para los nuevos conversos, con sus testimonios. Se hacen jornadas también para los jóvenes durante los 3 cuatrimestres que hay durante el año. Así nos preparamos con respecto a la parte de los indicadores claves de historia familiar, jóvenes enviando nombres al templo, adultos. Y bueno, de verdad estamos muy bien organizados y tratamos de cumplir las expectativas del estaca. Eso se Bueno, ve, eso actualmente, se ve. sí, Dígame, y dígame. actualmente yo soy presidente del quórum del barrio Las Quintas del municipio, que está en el mismo municipio de Naguanagua. Ah, muy bien.
Y la hermana que hablaba, ¿cuántos barrios son en la estaca? 5 barrios. Son 5 barrios. Y los cinco, y la estaca tiene 4 centros de Family Search. Cuatro Sí, centros de porque aquí familia. donde estamos, Casi que uno en cada barrio. Uno sí, en cada capilla. una en cada capilla. Cada O en cada capilla, porque en el capilla. barrio de Naguanagua existen dos, o sea, en la capilla Ah, de Naguanagua existen dos barrios. este centro de historia donde estamos ahorita atiende a 2 barrios, Naguanagua y La Quinta. Ah, muy bien, muy bien. Pues me llama mucho la atención porque la mayoría de nosotros estamos en estacas donde son más unidades, 8, 9, 10 unidades, pero solo tenemos un centro de Family Search. ¿Cómo es que ustedes lo han logrado? ¿Cómo han logrado esa parte de que hayan más centros de Family Search en una estaca y que casi uno en cada capilla, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido una bendición para los miembros? Muy grande, una bendición muy grande, es un arduo trabajo. De verdad, cuando estábamos en Puerto Cabello, pasamos muchas experiencias. Los miembros somos muy... Puerto Cabello es un barrio donde trabaja mucho con historia familiar. Eh, yo creo que es el barrio que más trabaja. Es el barrio que más trabaja. Allí empezamos con el interés de cada quien, los líderes. Entre los líderes, en ese tiempo era el líder de grupo, somos sacerdotes hace tiempo. Y bueno, empezamos a trabajar, hermanos, a trabajar, a organizarnos. Entre los miembros teníamos, colaboramos con nuestras computadoras. Mi esposo y yo teníamos unas computadoras y llevamos nuestras computadoras para allá. Y nos organizamos en un salón. Y empezamos a trabajar, hermanos, y a organizarnos. Parte Me, de esa organización me tuvo mi me esposo. acuerdo en aquel tiempo el obispo era José Arangure y yo trabajé para él como secretario de barrio por 7 años. Y me dijo, Víctor, te necesitamos como líder de grupo. Me acuerdo yo que ahí no, la historia familiar estaba muy por debajo debido a la distancia. Eran más de 45 minutos en autobús y a veces era tedioso llegar a la estaca, trabajar. Y entonces yo me dije, me voy a llevar mi computadora. Y le dije, obispo, lo siento, yo le voy a agarrar el centro de entrevista. Le quité un salón de entrevista, coloqué una mesita de billar que estaba vieja, la volteé y me quedó lisa y ahí puse las 2 computadoras. Hablé con la gente de OIM, hermano, necesito pasar un punto. Ahí con la autorización del obispo, ahí mismo, necesitamos pasar un punto, no había wifi en aquel tiempo. Entonces yo hablé con mis amigos del trabajo, aquí le decimos ponchar, que es el cable UTP, el cable de red, y le ponemos las 2 puntas, y fue largo, me lo regalaron, y lo lancé por arriba y le puse una conexión de internet, y le puse su ropa. Bueno, teníamos ya el centro de historia, los hermanos de Puerto Cabello se animaron, empezaron a animarse, pero algo que me enseñó en aquel tiempo era el presidente Álvarez, era, pero ¿cómo estás llevando el control si quieres que sea algún centro de historia? Entonces el presidente de Estaca me consiguió las hojas de horarios de trabajo, las horas de trabajo del centro de historia y los miembros que visitaban, que actualmente conocemos las horas de servicio, y la lista de visitantes. Empezamos a llenar esas hojas y yo le pasaba el reporte al presidente de Estaca. Estos son los hermanos que trabajamos y cumplimos con la hora establecida, con la expectativa. Empezamos a subir nuestro nivel con las estadísticas, subir enviando nombres al templo. La visita era más constante, llevábamos más tarjetas porque teníamos todo ahí a la mano. Y el presidente destaca, presidente, ¿cómo hago para trabajar más? Y él me dijo, la historia familiar no es cuestión de computadoras, es algo del corazón. Cuando los miembros de Puerto Cabello entendieron que era amar a su familia, empezaron a trabajar más. Y eso fue lo que ayudó a que se estableciera el centro de Family Share, ahora actual como se llama, en Puerto Cabello. Ahora ya teníamos 2 centros de historia, uno en Puerto Cabello y uno en Los Sauces. Bueno, después llegamos a Naguanagua. Cuando llegamos a Naguanagua, teníamos una sola hermana que era misionera de servicio de historia familiar y ella estaba trabajando con las computadoras del barrio. Era muy tedioso trabajar allí dentro de las oficinas. Bueno, ella se tuvo que ir a Brasil por la situación de Venezuela y ¿verdad? Nos pusimos a trabajar nosotros. Sí, nos agarramos la computadora nosotros. Entonces, hicimos prácticamente el mismo trabajo.
Animar. y animar y que los hermanos comprendieran la doctrina de la salvación por los fallecidos. Eso es importante, porque siempre, como dice mi esposo, no es cuestión de tecnología, es cuestión de corazón. Entonces empezamos a trabajar primero con la doctrina, con talleres con los hermanos, nos unimos a los misioneros, Con la a los empatía. líderes, con la empatía. Y una vez que iban llegando los conversos, los jóvenes, fui maestra de seminario y también era consultora. Entonces era una ventaja para mí porque en el mismo centro de historia, o el mismo salón donde utilizábamos, le daba las clases de historia familiar y una vez sacábamos tarjetas. En ese tiempo yo era el consultor de estaca, entonces Ajá. estaba con ella. Entonces entre los dos yo capacitaba a los jóvenes, mientras que mi esposa estaba con las jovencitas. Entonces tenemos la computadora del barrio, Sí. entonces nos prestamos la computadora del barrio en la quinta porque habían dos computadoras en la misma secretaría. Y los dos trabajábamos. La idea es trabajar y en conjunto con los misioneros y los líderes. Y lo más importante es que el presidente está acá pueda apoyar. Eso es importante. Los obispos puedan apoyar. Hoy en día es mucho más fácil. Con el tiempo pasaron 4 años y nosotros todavía estábamos trabajando con la buena agua, hasta que por fin se logró que nos dieran el código. Y bueno, eso fue una alegría muy grande. Ese día nos trajeron 2 computadoras, ya no utilizábamos las computadoras de la secretaría. Y bueno, se ha logrado mucho. Después seguimos avanzando y por la situación económica del país, los miembros de Morón no podían viajar a Puerto Cabello, y eso es otro barrio que queda muy distante, ni a Valencia, mucho menos, ni a Los Sauces, ni a Naguanagua. Ellos, de verdad, el barrio Morón es un barrio maravilloso, queda lejos, mucho más lejos que Puerto Cabello, y ellos también empezaron a trabajar. Y en ese tiempo, bueno, cuando mi esposo era del sumo consejo encargado del templo de historia familiar, y ellos empezaron a trabajar de igual manera en un lugar con las computadoras de los miembros. Ellos tenían menos internet, pero se logró. Ya este año el barrio Morón tiene su código como centro de historia familiar. Lograron mucho, trabajaron mucho, y es eso, es que los hermanos entiendan y comprendan. Cuando los hermanos entienden la doctrina, ellos trabajan y van al templo. Lo importante es que el miembro del sumo consejo, los obispos, el presidente de estaca y los presidentes de quórum y de sociedad de socorro trabajen en conjunto para que eso suceda. Porque lo primero que me preguntó fue el obispo, ¿cómo hago o cómo haces, cómo puedes ayudarme? Porque a nosotros del barrio Morón se nos hace difícil trasladarnos a Puerto Cabello o a Valencia o a Naguanagua para trabajar con nuestra historia familiar. Una hermana que se llama Arilene Noriega del barrio Morón, fue llamada como consultora y ella se vaya a su computadora, porque yo le dije, llévase su computadora, hermano. Se llevaba su computadora. Entonces yo empecé a entregarle las listas, que como yo empecé, la lista de visitantes, la lista de las horas, y empiezas a reportarme. Le comuniqué esto al presidente de estaca, el presidente de estaca estuvo de acuerdo, el obispo también apoyó a esta hermana, entregándole una llave, facilitándole un salón para que trabajara. Entonces empezamos a hablar con el líder de Girán Andani, que estaba encargado de aquel entonces de nuestra estaca, de nuestra coordinación, y accedió a hacer una actividad para los nuevos conversos en la estaca, pero en cada barrio, y que enviaran nombres al templo. Y dije, presidente, esta es la oportunidad. Y efectivamente trasladamos 2 computadoras de Puerto Cabello, que tenían 4, y las trasladamos a Morón, y el presidente hizo la solicitud, y actualmente ya ahora tenemos los 4 centros. Sí. O sea, es un trabajo Wow, o sea que han sido 4 centros de Family Search en una estaca de 5 unidades, con 4 capillas. Sí, sí. Exacto, 4 capillas. Y eso siguiendo lo que dice el manual en el capítulo 25, donde dice que la estaca puede organizar uno o más centros de historia familiar, lo que necesite. Entonces encontramos la necesidad y trabajamos en base a esa necesidad y fue cubierta. Entonces empezaron con un barrio, enseñaron la doctrina al barrio, motivaron al barrio, trabajaron duro allí y establecieron el centro de Family Search en ese barrio. Y después movieron de allí
a otro barrio y empezaron otra vez, dejaron funcionando y empezaron otro centro de Family Search, enseñaron la doctrina, llevaron a la gente al templo, pidieron la autorización, motivaron a los miembros y se estableció el segundo centro de Family Search. Y lo mismo en el Exacto. tercero y lo mismo en el cuarto. Y si hubiera Pero ya una... teníamos, el Centro de Historia de los Sauces ya Ya existía, existía. Ok. porque era el único centro que había. El segundo fue en Pues, Puerto Cabello. El Ok. tercero fue en Naguanagua. Y el no. quinto El cuarto, fue el en cuarto Morón. fue en Morón. El cuarto fue en Morón, disculpe. Ok, muy bien. Y, bueno, ¿cuántas horas trabajaban en los centros cuando estaban estableciendo estos centros? Bueno, tratábamos de cumplir los mismos horarios que exige para poder tener un centro de historia, 20 horas semanales. No era fácil, hermano, no era fácil porque no todos los hermanos podían manejar el sistema y podían manejaban pues la parte de historia familiar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encargaba de capacitar a las hermanas que de verdad, de corazón, querían trabajar en el centro de historia. Dábamos talleres de capacitación, cada una de ellas. Y bueno, en las posibilidades siempre empezábamos con 2 días a la semana, hasta que logramos que por lo menos 4 consultoras estuvieran en el barrio 4 días a la semana. Y bueno, 4 o 5 consultoras. Al principio no es como se dice fácil, pero sí se puede capacitar a las hermanas. Pueden pedirle la ayuda a la coordinadora del Centro de Historia de Estaca y ella, por supuesto, nosotros íbamos barrio en barrio capacitando a cada una de las consultoras. Y bueno, y los obispos siempre nos ayudaban, nos apoyaban. Y el presidente Estaca, el presidente Fernando Vivas, nos ha ayudado mucho durante estos años. Él ha sido un auge para que nos ha apoyado. Y como él ha visto los frutos de todo esto, él dice, mientras nosotros veamos frutos en historia familiar, seguiremos trabajando. Y esa es la idea. Lo importante es que nuestros líderes, los líderes puedan apoyar este auge. Muy Y bueno, sí, bien. y entonces cumplíamos 20 horas semanales, lo logramos. Y todos los requisitos que salen en la guía de operaciones de Centros de Family Care del 2023. Ahí van a conseguir todo lo que se necesita para poder establecer un centro de historia familiar. Una de ellas es la hermana Mirla Pacheco, que está aquí con nosotros. ¿O sí? Sí, ¿Ella es que una consultora o es... una consultora del barrio Consultora del Portocabello. barrio Puerto Cabello. Ah, ok. ¿Dónde está la hermana Mirna Pacheco? Vamos a ver. Ah, sí, aquí Mirla está. Pacheco. Hermana Mirla Pacheco. Ahorita le doy la palabra, hermana Leti. Deme un momento. Hermana Mirla Pacheco, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con los hermanos Rivera Ordóñez, la historia familiar? Aprovechando que está con nosotros. Ah, sí. Gracias, gracias por la oportunidad. Maravilloso trabajar con ellos. Realmente son muy dedicados, muy diligentes en todo lo que hacen, en todo lo que hacen. Realmente para mí, yo lo admiro mucho a ellos. Y la experiencia que yo he tenido como consultora de historia familiar ha sido maravillosa. Conseguir registros de mis seres fallecidos, poder aperturarle cuenta a los hermanos, a los nuevos conversos. Y para mí al principio era difícil, el hermano Víctor lo sabe, que le tenía miedo a la computadora. Ya estoy más adaptada y eso se lo agradezco a ellos y al Padre Celestial y el apoyo que hemos tenido allí como consultores, pues. Pero mi experiencia ha sido maravillosa el poder ayudar a, a salvar almas, a trabajar con mis seres queridos fallecidos y conseguir los registros de mi bisabuela, que tuve la experiencia el miércoles pasado, de mi bisabuela y tatarabuela. Fue para mí una experiencia muy bonita. Realmente la historia familiar y el Family Share, estoy agradecida por trabajar en la obra y saber que un día voy a poder estar con mis seres fallecidos, en especial un hermano que se me fue hace 1 año y 8 meses.
Entonces sé que voy a estar con él, sé que voy a estar con mis padres, mis abuelas, abuelos y bisabuelos. Y eso es para mí muy gratificante, de verdad. Y estoy feliz de trabajar en esto, en la historia familiar. muy bien, hermana. Muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Hermana Leti, ¿usted tenía alguna pregunta para ellos o para mí? No, hermano, disculpe, me equivoqué. Yo andaba viendo cómo los felicitaba. Ellos merecen como 80,000 aplausos. ¿Verdad que Ellos sí? motivan, han motivado. Y es que también mucho depende del nivel de educación que hay en Venezuela. Aquí es un poco más bajo, cuesta más, pero no es imposible. No es imposible y los felicitamos. Y lástima que hoy no hay más participantes porque es una plática muy importante para todos nosotros, un ejemplo. Muchas gracias por lo que hacen, hermanos. Gracias a usted, hermana. Gracias, hermana. Gracias. Hermana Betty Castro. Admiro la forma que trabajaban al organizarse, al enseñar la doctrina y a explicarles uno por uno las familias que ellos. Ese es un trabajo como las hormigas son bien unidas y logran trabajar como el Señor quiere, unidos. Y eso, la unidad hace la fuerza y la fuerza tiene buenos productos, buenos frutos. Los felicito porque los dos como matrimonio fueron bien unidos y esa unidad la transmitieron a todos los hermanos. El Señor pide que seamos, nos mantengamos en una sola unidad, porque dice, si no sois uno, no sois mío. Entonces, en Doctrina y Convenios bien aclara él este principio, la unidad y ser humildes en poder transmitir nuestros conocimientos que obtengamos para el beneficio de la obra. Los felicito, hermanos. Gracias, hermana Betty Castro. Gracias, Hermano hermana Betty. Rivero, nosotros Okay. no hemos vivido en Venezuela y solo vemos todo lo que pasa en su país desde fuera. ¿Cómo ha sido trabajar en historia familiar sabiendo las limitaciones que tiene el país? Cuando trabajas en historia familiar, no lo notas. Es como si trabajaras en otro mundo, en otro espacio existencial en la tierra. Ya cuando llegas a casa, como que pisas la tierra, te das cuenta de ciertas cosas, tanto política, pero hemos aprendido como miembro de la iglesia de no ser políticos, sino más bien apolíticos. Oramos por el país, oramos por la situación económica, oramos por la situación emocional, física, la salud. Yo sé que uno en otros países son más difíciles que otros de repente lo tienen más fácil, otros no, pero a nosotros nos tocó vivir en este país y trabajar en este país y hacer lo que tengamos que hacer por el Señor en este país hasta que el Señor decida, bueno, ya es hora que ustedes se vayan, ayuden a otros, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente sí nos preocupa la situación del país, pero nos preocupa más la situación de de nuestra iglesia, la historia familiar, de todo este tipo de cosas en nuestro país. Eso nos importa más que la propia situación. Queremos purificarnos de adentro para afuera. Entonces, establecer el fundamento de la unidad en nuestros barrios para poder unir a aquellos que vienen de afuera, para poder establecer un refugio para ellos. ¿El Sí, Evangelio es ha sido verdad. un refugio para muchos de ustedes? Sí, Sí, realmente la iglesia en nuestra situación de nuestro país abarca toda nuestra vida la iglesia. A pesar de cada día que pasa, pasan circunstancias duras, tanto económicas, de salud, en todos muchos contextos, muchas fallas,
lo que nos ha mantenido firme a los miembros es trabajar en la iglesia, es ir al templo. Sí. El templo nos ha fortalecido, nos ha dado la resiliencia que necesitamos para seguir adelante. Muchos se van, otros regresan al país, pero la familia Rivera Ordóñez, nosotros lo que hemos hecho es trabajar y estar en la iglesia, hermano. El Señor nos ha bendecido con una resiliencia y una fortaleza muy grande. Y nos sentimos felices al ver avanzar nuestra estaca. Nos sentimos felices al ver a los hermanos en el templo. Somos obreros de templo. Tenemos más de 12 años obreros de templo y hemos visto las experiencias dentro del templo como hermanos llegan y por cualquier problema, pero salen fortalecidos con las ganas de seguir adelante. Porque el Señor no nos abandona. De verdad, el Señor no nos abandona. ¿El templo más cercano está en Caracas? Caracas. Sí, en la capital del país. Caracas, Venezuela. A 2 horas y media de donde estamos, el municipio de Naguanagua, y a 3 horas de lo que es la costa, lo que es el barrio Morón, que queda como a 45 minutos de Puerto Cabello en forma horizontal, y queda 3 horas de esa zona costera, Puerto Cabello y Morón, a llegar a Caracas. 3 horas. Todos los meses vamos. Si yo quiero recorrer la estaca, ¿cuánto tiempo me lleva? 4 horas más o menos. Sí, 4 horas. Son son capillas bien distantes. Las únicas que están cerca son la capilla de los Sauces y la capilla de Naguanagua, pero las otras están distantes. Las otras están distantes. Una a 3 horas y la otra a 3 horas y media. Casi 4, sí, 3 horas y media. Y cuando estaban tratando de establecer los centros en esas capillas, les tocaba viajar toda esa parte a ustedes para poder ayudar a los miembros. Para capacitar. Bueno, hacíamos el esfuerzo, hermano, con mucha alegría. Pero sí, vamos a cada capilla a capacitar. Y no solamente nosotros. 45 minutos de Valencia, de Naguanagua a Puerto Cabello, son 45 minutos. Y casi la hora corriendo a Morón, porque uno tiene que llegar a Puerto Cabello y después devolverse hacia arriba, pero hacia la zona costera, que es Morón. Pero teníamos que trasladarnos más cerca, nos quedan los Sauces, que son 10 minutos en bus. Todo eso lo hacemos. ¿Cómo han podido ver la mano del Señor en sus vidas y en esta obra hermosa? El ver los frutos del trabajo que hacemos por Él. Y es el fruto que vemos de su amor hacia cada uno de nosotros como sus hijos. Y que somos parte, y que fuimos parte, y seguimos siendo parte, todos los que trabajamos en esta obra, ver cómo familias pueden encontrarse y llegar. Es que aquí en este centro de historia hay una familia, especialmente la familia Gil Latrónico, que está con nosotros. La hermana Marlene llegó hasta Adán. Llevan 7 personas en el bar. Otra hermana acá en el centro de historia, pudimos ayudarla a encontrar, a recorrer su árbol genealógico, y también llegó hasta Adán. Y aquí en el barrio Naguanagua y las Quintas hayan 3 hermanos que han llegado hasta Adán. Aquí han descubierto en su árbol genealógico, en este centro de historia. Sí, de verdad las bendiciones son enormes. Personalmente como familias, y nos mantenemos unidos. La historia familiar une corazones, hermanos, une barrios. Al hablar de historia familiar, las personas... No hay frontera. Hay empatía, porque es el corazón que se une a otros. Y bueno, hemos tenido muchas experiencias, muchísimas. Le doy gracias a mi Padre Celestial por esta felicidad, la felicidad de la manera de Dios, no la felicidad de la manera del mundo. Podemos llegar a nuestros hogares, podemos ver la televisión que pasa, todo lo que pasa en este país, pero cuando apagamos el televisor y abrimos las cosas de historia familiar, para nosotros nos desconectamos. De hecho, ya el televisor no lo prendemos. Porque nos la pasamos metidos en el centro de historia trabajando. Es una manera de vivir feliz ante tanta compulsión.
Y esta es nuestra vida, es nuestro estilo de vida. Nuestros hijos, bueno, se la pasan aquí también, en la capilla, con nosotros, trabajando. Y es hermoso vivir el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, hermanos. ¿Hay alguna experiencia especial que quisieran contarnos que han tenido en historia familiar? Sí, bueno, vamos a empezar con mi esposo. Sí, tengo una experiencia personal. Una experiencia con mi familia, con mi abuela. Mi abuela Hilda Escárate, por parte de mi mamá. Ella falleció y 2 meses antes de fallecer, ella, bueno, ya tenía como 5 meses que yo le había llevado a los misioneros. Ella leía el libro de Mormón, leía la Biblia. Y bueno, mi abuela tenía 80 años. Ella leía el libro de Mormón y leyó el capítulo número 8, me acuerdo. Son los niños pequeños. Una noche me llamaron a las 10 de la noche que mi abuela me quería ver y me hizo una pregunta especial. Me dijo que si los niños pequeños cuando iban al cielo eran angelones, eran ángeles grandes, tenían cuerpos grandes. Te puedo explicar con la doctrina, pero el sueño que tuvo ella misma, mi hija, no es un sueño lo que tuve. Mi abuela perdió a su hija a los 8 años, uno de sus hijos, a los 8 años era una niña, por neumonía. Claro, en ese tiempo no había la tecnología para poder ayudarla a nebulizarla con todas las cosas. Y la niña murió de neumonía. Mi abuela tenía su cuadro allí en el cuarto. 8 meses. De 8 meses. Era de 8 meses. 8 meses. 8 años. Tenía su cuadro siempre frente de su cuarto. Pero ella pudo sentir que esa noche estaba su hija. Y ella abrió los ojos y ella decía que ¿quién eres tú? Le preguntó. Dijo, yo soy Magali, soy tu hija. Te estoy cuidando. Un mes después falleció mi abuela. Esa impresión que yo llevo en mi corazón siempre la tengo. Al llevarla al templo pude sentir que mi abuela y mi abuelo fuimos sellados. Yo representé a Magalita. Y pude sellarla por tiempo y eternidad. Eso nunca se me va a olvidar en mi vida y va a ser un legado que siempre le voy a contar a mis hijos. Y así será. Y la experiencia de mi padre. La experiencia de padre que conté anteriormente, mi padre murió a los 48 años. Y sé que él está bien. Son 2 experiencias hermosas que he vivido. He visto también en el templo muchas familias selladas. Esposas que pierden a sus esposos temprano y se sellan por tiempo y eternidad con sus hijos. Bueno, yo tengo una experiencia también hermosa, que cuando ya yo tenía la foto de mi bisabuelo, el papá de mi abuelo materno, Heriberto Quesada, bueno, yo imprimo la foto, la escaneo y la digitalizo. Yo dije, la única forma de conseguir más familiares descendientes de mi bisabuelo es aprovechando las redes sociales. Y agarré la foto de mi bisabuelo que estaba ya escaneada, digitalizada, y la subo a Facebook. Y hago la reseña. Heriberto Jesús Quesada Lastra nació en las Islas Las Palmas en 1830 y empezó a echar el cuento. Hijo de Samuel, mi bisabuelo. Como a los 3 días, recibo una llamada a las 12 del mediodía. Yo estaba en el trabajo y escucho una voz extraña. Primera vez que la escucho. Una persona mayor. Y me dice con estas palabras: ¿usted es el señor Víctor Rivero? Dije, sí, con quien tengo el gusto. Usted no me conoce, pero usted y yo somos familia. Así, caramba. Y puedo saber su nombre para conocerla. Bueno, yo soy nieta de Heriberto Jesús Quesada Lastra. Soy hija de Antonia Arraez y mi nombre es Dina Consuelo Contreras Arraez. Tengo 85 años, vivo en Armeló, de los Países Bajos, Holanda. Y le digo, mujer, ¿cómo tú llegaste allá? Primera vez. Yo sí me acuerdo que mi abuelo viajaba a Curazao y Aruba, porque él tiene familia allá, tiene primos en Curazao.
Ella es de Aroa, mi abuelo nació en el barrio La Luz, en el pueblo La Luz, como a 7 minutos, 1 hora, a Aroa, donde vivía ella, donde vivía su papá. Mi bisabuelo fallece, mi abuelo a los 15 años empieza a conocer la familia de mi bisabuelo, a la familia de su papá. Y empezó a conocer estos primos, estas primas. Una de esas era Consuelo, que se fue a los 15 años para Curazao. Ella me echa el cuento que se fue para Curazao, a los 20 años se casó, a los 2 años de haberse casado con un holandés, se va con él, que se llama Petrus Joseph Zanoni, se va con él a Holanda y ahí se estableció en Holanda. Lo que más me impresiona de ella es que me echa el cuento que ella cuando llegó a Holanda había una nevada fuerte que hubo en los Países Bajos, que ella lo que había aprendido por su madrina, que fue la que la llevó a Curazao, la enseñó a tejer suete de estambre. Y allá no había estambre, sino lana. Ella empezó a hilar la lana y empezó a tejer suete, gorro, escarpines, guante, para protegerse del frío. Hizo como pantalones de lana para dar calefacción. Y empezó a fabricar ese tipo de ropa. Entonces empezó a ayudar a sus vecinos, ayudó a sus vecinos a tejer, a enseñarlos a tejer. Y sus vecinos, a sus vecinos. Casi toda Holanda tenía ese tipo de ropa hecho por Consuelo Contreras. Al cabo de 6 meses le llega una carta de la reina de los Países Bajos invitándola al palacio. Ella me dice que se asustó y que hice yo asustada porque me están llamando de los países, la reina asustada, y me dice que tenía que ir, buscó sus mejores ropas y se fue. La sorpresa que ella recibe, que me cuenta, fue que la reina la llamó patrimonio cultural por haber salvado a su pueblo de esta helada. Y eso me lo contó ella. Y eso fue, me enteré de todo esto, conocí a su familia, a sus hijos, a su esposo, todo el tiempo por WhatsApp, videollamadas. Y fue una conexión que hubo entre ella y yo. Ella murió el año pasado. Y fue muy doloroso para mí porque ya yo tenía una conexión con ella le dio Alzheimer, pero quedé con la conexión con sus hijos, con mis primos. Y eso fue por publicar una foto. Por publicar una foto, aprovechando las redes sociales, compartir una historia de un familiar me ayudó a unirme a otra. Y esa fue la historia que más la experiencia que yo más tengo en mi vida con mi prima Consuelo. Haber conocido a Consuelo por medio de las redes sociales, aproveché una oportunidad de publicar algo familiar, publicar una historia de un familiar, me ayudó a encontrar a otros. Wow, muchas gracias, hermanos Rivera Ordóñez, por sus experiencias, su vida, su deseo de servir. Me admira que en medio de todo han logrado 4 centros de esa parte es admirable porque todo y nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Que se puede lograr y si nosotros podemos llevar la historia familiar más cerca a los miembros, pues los resultados van a ser mejor. Obviamente significa moverme más yo, gastarme más yo, pero la disposición que ustedes han tenido. Como se dan cuenta, pues el tiempo se va y nos encantaría seguir platicando de todas sus experiencias, pero quisiera que concluyéramos con algunos consejos que ustedes nos pueden dar, aquellos que estamos haciendo historia familiar, y también terminar con sus testimonios, por favor. ¿Solo tienen apagado su micrófono? El consejo que le doy es que háganse amigos de su presidente de Estaca con trabajo. Trabajen para que el presidente de Estaca vean el largo trabajo que están dedicados a algo que desean. Y una vez que pida el presidente de Estaca, se lo va a ceder, porque va a ser para un bien mayor. Gánense a sus obispos, ayuden a su presidente de Estaca, a sus presidentes de quórum. Ayuden a sus miembros del Sumo Consejo a que trabajen también junto con ustedes.
armen ese equipo multiestaca, como quien dice, presidente de estaca, miembro del sumo consejo, quórum de él, de sociedad de socorro, consultores, todos caminando hacia un solo lugar, hacia una sola meta. Ese es el consejo que le doy. Y así con liderazgo y miembros se podrán lograr muchas cosas. Sí, bueno, mi consejo es que sigan trabajando en la obra con la parte de coordinación, las reuniones de coordinación de templo dentro de los barrios. Organícense, organícense porque esa es como decir la parte principal donde va a arrancar todo. Las Es metas, allí dentro del plan de las templo de historia actividades, familiar, las metas. las actividades. Trabajen en base a actividades que sean empáticas, donde puedan llegar el sentimiento con doctrina. Primero enseñen la doctrina para que los hermanos puedan saber y entender la expiación de Jesucristo y la salvación de todo el género humano. Después el velo como aquí en la tierra. Eso es lo primordial que tienen que hacer. También, bueno, hermanas, a las hermanas que con todo su amor puedan aprender el sistema de historia familiar. Consultoras de barrio, pídanle a sus líderes de templo de historia familiar que necesitan consultoras de barrio que se capaciten y pongan la meta en su barrio de poder tener un centro de historia. Instruyanse, lean los manuales, para que puedan colocar sus metas dentro de sus barrios y vayan al templo. No dejen de ir al templo. Esos son nuestros consejos. ¿Y sus testimonios, por favor? Ok. Bueno, mi testimonio es que yo sé que Jesucristo vive, que Él me ama, nos ama a todos. Sé que la obra del templo y la historia familiar son verdaderas. Y cada una de las ordenanzas que se hacen dentro de las puertas del templo son reales. Que las familias son eternas. Tenemos al presidente Nelson, nuestro profeta, el profeta para estos últimos días, el que está preparándonos para poder recibir al Señor, el profeta que nos indica cada día paso a paso qué debemos hacer para poder prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador. Sé que las escrituras son verdaderas, que el libro de Mormón es el libro más perfecto sobre la faz de la tierra, que es hermoso y podemos conseguir instrucción de lo alto. Sé que la historia familiar nos une, el corazón se nos une a nuestros familiares, que cuando se salva un alma, sé que se salvan sus antepasados, se salva su presente y se prepara para salvar a su futuro. Sé que es así, que el plan de salvación es verdadero. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo también quiero compartir mi testimonio, que sé sin ninguna duda que el libro Mormón es el más correcto de todo. Que si somos imperfectos, Él nos ayudará a encontrar la perfección porque habla de Cristo. Y no hay ser más perfecto que Cristo. Nos ayuda a ser sus discípulos. Nos ayuda a seguir al profeta y a todos los profetas que han venido, que están y vendrán. Sé que el profeta actual, Russell M. Nelson, es el profeta llamado para este tiempo, para guiarnos, instruirnos y hacer las cosas y a decir qué debemos hacer para volver a la presencia del Padre. Sé sin ninguna duda que el trabajar en la historia familiar nos ayuda a prepararnos para volver a unirnos con la familia celestial. Al trabajar aquí en lo terrenal, nos prepara para lo celestial. El templo es el lugar donde recibimos el más alto grado de instrucción para poder resistir todas las adversidades que en el mundo hay. Es el único lugar que nos da la fuerza y el poder de la resiliencia para soportar todas estas cosas. Sé sin ninguna duda que Dios vive y es por eso que ha preparado todo esto para que nosotros volvamos a su presencia. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos Rivero Ordóñez, ha sido un gusto conocerles esta noche. Gracias por su ejemplo de fe y de perseverancia, de empujar la obra a pesar de todo lo que pueda haber. Que el Señor pueda bendecirlos en medio de todo esto, para siempre tengan lo necesario y para que siempre puedan seguir ayudando a los miembros.
y que puedan seguir con su deseo de ver el templo como un gran faro en sus vidas y un refugio para sus hogares. El Evangelio seguirá protegiéndoles y les seguirá ayudando hasta que podamos ver una Venezuela libre y donde podamos tener muchos de nuestros hermanos regresar a su país. Oramos mucho por ustedes, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguno de ustedes presentes que tienen alguna pregunta para los hermanos Rivera Ordóñez o agradecerles por su ejemplo? No, pues buenas noches para todos. Pues qué bueno, hermanos, y poderles escuchar a ustedes, pues es algo muy bonito poder comprender. Es algo que nosotros podemos decir que la historia familiar es muy bonita y debemos de seguir adelante. Entonces, es qué bueno, hermano, familia, verlos y poder que tengan un testimonio de este hermoso evangelio restaurado. Gracias por todas las cosas que ustedes hacen en sus barrios y en sus estacas también. Gracias por compartir ese testimonio y por ayudarnos a nosotros también, que podamos seguir contribuyendo en esta obra tan grande y maravillosa. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Osorio. Usted, hermano Osorio. Ha sido un Hermana placer. Cerritos. Buenas noches, hermanos. Gracias por invitarme a esa reunión y quería felicitar a los hermanos, ¿verdad? Porque, como dice Sofoifa, primera vez que escucho que hay 4 family share en una estaca, es bastante, de verdad. Y es el arduo trabajo que ustedes están haciendo como estaca. Y es difícil encontrar personas que nos quieran enseñar, como ustedes dicen, ¿verdad? Que quieran darlo todo a esta obra. Realmente pude sentir el espíritu, hermanos, y sé que tengo que arrepentirme porque no he hecho casi nada, ¿verdad? En historia familiar, pero eso me ayuda para que un día tome la decisión y poder empezar. Bueno, ya tengo algunos, ¿verdad? Pero como cuando yo empecé en la iglesia, esa fue como mi objetivo, ¿verdad? Que mi mamá, hacer la obra por mi mamá y después de salir de la misión, la hice rápido, pero como que me quedé ahí y no he seguido, ¿verdad? Pero gracias por su ejemplo, hermanos. Realmente son muy espirituales y como dice Sof, son de un país muy sufrido, ¿verdad? Son, cuando yo llené la carpeta de la misión, en mi mente a veces tiene como uno querer ir a un país y yo deseaba ir a Venezuela. Entonces, no se cumplió, ¿verdad? Pero sí, no sé por qué tenía el deseo de poder ir a ese país a servir. Gracias, hermanos, por su ejemplo y gracias por su testimonio que nos fortalece, ¿verdad? Y son un gran ejemplo para yo, como escuchándoles, quisiera que esto lo escuchara quizás toda, como todos los líderes, ¿verdad? Para que estuvieran dispuestos a poder ayudar a los que no sabemos, ¿verdad? Sería bonito, ¿verdad? Que internacionalmente ustedes como hicieran eso mismo que han hecho ahora en la noche, para que inspiraran a todo el mundo, ¿verdad? Porque sí, son muy especiales. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Carrito. Gracias, muchas gracias por sus sentimientos. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que desea agregar algo? Muy bien.
Hermanos Rivera Ordóñez, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su ejemplo, por su fe. Que Dios pueda bendecirles. Y si nosotros podemos hacer algo por ustedes por acá, estamos para servirles. Comparto con ustedes mis testimonios. Yo sé que Dios vive, esta es su obra, esta es su iglesia. Y este es el tiempo que el Señor nos ha llamado para trabajar en su obra, especialmente la historia familiar. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Amén. Murphy, Gracias, por esta hermano. oportunidad. A ustedes. Y gracias a todos ustedes por estar estar conectados el día de hoy. Poder compartir lo que sentimos, lo que hacemos y que nos conozcan, pues. Que la Iglesia de Jesucristo crea líderes y crea oportunidades para crecer. Claro que sí. Gracias, hermanos Rivera Ordóñez. Vamos a terminar con una oración. ¿Está bien? Y vamos a pedirle al hermano José Guzmán, si nos escucha, que usted pueda ofrecernos la última oración. Posiblemente está ocupado o no puede encender. El hermano José Alfredo Amador. Ahí está María de Guzmán, que es la esposa. Ok. Dígame, hermano. ¿Puede hacernos la última oración? Me conecté al final, pero está bien. Gracias. Aguántame, Tali. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos esta instrucción tan grande. Te agradecemos que abras nuestros corazones para poder ampliar nuestros conocimientos acerca de el trabajo de familia y crecer nuestros árboles. Que Family Search tenga la bendición de seguirnos abundando en sus conocimientos para poder seguir creciendo y poder tener más conocimiento. Te agradecemos los testimonios y todas las bendiciones que nos has dado en este día y te lo agradecemos humildemente, Señor, en nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una Gracias. buena noche. Que descansen. Gracias, hermanos. Ok. Gusto de Chao. saludar. Buenas Muchas gracias, noches. hermano Rivera. Chao, hermano. Bendiciones. Chao. Chao. Buenas Gracias, noches. hermano. Buenas noches. Que Muchas descansen. gracias. Buenas noches. Chao, Gracias. familia Rivero. Se cuida mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Que noches. descansen. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Que descansen.